Hola, de regreso en este último video del curso general de AutoCAD Eléctrica. Hoy veremos cómo instalar el programa en la versión 2018. 5 requisitos se deben cumplir para lograr una instalación completa del programa. Primer requisito: hay que tener instalado AutoCAD en la misma versión, es decir, AutoCAD 2018. En este caso, he instalado previamente AutoCAD 2018. Si observa el escritorio, puede ver 4 iconos que son los accesos directos de los 4 programas principales que se instalan con AutoCAD. El primero es el propio AutoCAD. El segundo es Autodesk Recap, con el cual es posible crear modelos 3D a partir de fotografías. El tercero es Autodesk 360, que es la nube para compartir nuestros dibujos o diseños de AutoCAD desde cualquier dispositivo. La diferencia de esta nube con otras nubes es que desde aquí podemos modificar los archivos de AutoCAD. Y el cuarto es la aplicación de escritorio Autodesk, desde donde podemos acceder a las actualizaciones de los programas que tengamos instalados, ya sea con licencia de pago o con licencia estudiantil. Si lo abrimos, podemos ver que ya aparecen AutoCAD y Recap Pro, pero como no hemos iniciado sesión, no aparecen las actualizaciones. Así que lo cerraremos. Ahora, si vamos al panel de control y accedemos a la categoría de desinstalar programas, podemos ver todos los programas que en este momento se encuentran instalados. Aquí puede apreciar que junto con AutoCAD se instalan 11 programas, varios de ellos para la aplicación de escritorio y para la creación de modelos con Autodesk Recap. Es recomendable conocer cuáles son los programas que se instalan, para evitar que por error los desinstalemos y alguna parte del programa deje de funcionar de forma correcta. Segundo requisito: debemos instalar el paquete de actualización de Microsoft Net, el framework en su versión 4.6. En este caso, he instalado la versión 4.7.1, que es la más reciente y es superior y por lo tanto ya contiene las actualizaciones del paquete anterior. Si nos desplazamos hacia la parte inferior de la lista de programas instalados, podemos ver que esta versión ya está instalada. Tercer requisito: debemos comprobar que nuestro computador esté preparado para soportar la instalación de este programa de forma adecuada. Así que, en esta misma ventana del panel de control vamos a acceder a la ventana principal y luego acceder a la categoría de sistemas y seguridad. Dentro de ella, accedemos a ver la cantidad de memoria RAM y la velocidad del procesador. Como puede ver, mi sistema operativo es Windows 7 con su Servipack 1. El procesador es de 4.20 GHz y la memoria RAM es 16 GB. Todas estas características están por encima de los valores mínimos que Autodesk recomienda para instalar AutoCAD Eléctrica 2018. Una vez comprobado, cerramos el panel de control. Cuarto requisito: hay que tener a la mano los datos de la licencia, que comprende el número de serie y la clave de producto que recibimos por correo desde Autodesk. Para este video, he guardado en un archivo de texto estos datos, de tal forma que pueda copiarlos y pegarlos para evitar equivocaciones al momento de usar el teclado. Quinto y último requisito: hay que tener los archivos descargados que contienen los instaladores de AutoCAD Eléctrica 2018. Estos archivos los tenemos en la carpeta de descargas, donde se guardaron por defecto, y como puede ver son 2. Autodesk empaqueta sus instaladores en archivos de 2 GB como máximo. Por eso, el primer paquete o el paquete 1 de 2 tiene 2 GB y el segundo 1.3 GB. Con esto ya estamos listos para instalar AutoCAD Electrical 2018. Hacemos doble clic en el primer archivo o clic derecho y seleccionamos la opción para ejecutar como administrador. Esperamos un momento y luego nos aparece el desempaquetador de Autodesk y nos crea una carpeta de nombre Autodesk dentro del disco C. Podemos cambiar esta ubicación, pero para nuestro caso vamos a dejarlo igual. Luego podemos copiar los instaladores a un disco externo para conservarlo y borrar esta carpeta que ocupa más de 7.2 GB. Así que hacemos clic en aceptar y el proceso de descomprimir los archivos comenzará. Por tratarse
de 7.24 GB de contenido comprimido va a demorar en función de la velocidad de nuestra computadora. Una vez que se termine de descomprimir los archivos, la instalación comenzará de forma automática. Así que vamos a cerrar la ventana del explorador para tener ejecutando solo el instalador del programa y pueda utilizar todos los recursos de nuestro computador de forma exclusiva a la instalación y así emplear menos tiempo. Al comenzar la instalación se tienen 3 ventanas. La primera es para crear una implantación cuando queremos instalar el programa en una red desde donde varios usuarios pueden tener acceso a ejecutar el programa. Es una forma de disminuir el costo de las licencias cuando varios trabajadores en una empresa van a utilizar el programa. Este caso no se aplica para nosotros ni para los fines de este curso. La segunda es para instalar herramientas y utilidades que no se instalaron la primera vez. Esto se aplica para aquellos usuarios que instalan el programa dando clic a todo sin leer cada paso. Para este video de este curso, la instalación será completa o total, así que luego de la instalación no habrá necesidad de regresar a este paso. La tercera ventana es la de la instalación del programa en este computador, así que haremos clic en este botón y nos aparece la licencia, que como puede ver la podemos leer, pues el programa reconoce el país donde estamos y nuestra licencia se muestra en el idioma de ese país. La opción de aceptar también aparece activa por defecto. Así que hacemos clic en siguiente. En esta nueva ventana aparecen 3 paquetes de instalación. Los de AutoCAD Recap y Autodesk 360 ya lo hemos instalado con AutoCAD. El primer paquete es el que corresponde a AutoCAD Eléctrica, el cual vamos a configurar antes de continuar con la instalación. Así que hacemos clic y dentro tenemos las siguientes opciones. La primera es para seleccionar los subcomponentes. Estos ya se encuentran instalados, tal como lo indica debajo de cada opción. Estos fueron instalados con AutoCAD. La segunda es la base de datos de los fabricantes que deseamos se carguen junto con la instalación. Por defecto, solo aparecen unas cuantas marcas tales como AB, ABB, Anixter y más abajo Telemecanic. Para nuestro caso, vamos a seleccionar todos. Ocupará más espacio, pero tenerlos disponibles es mejor. La tercera es para seleccionar la norma que el programa cargará por defecto en instalación. Existen en la red muchas páginas donde se puede descargar el programa, pero es posible que no sepamos la procedencia de esos archivos. Tal como puede ver en el video anterior, usted puede seleccionar cualquier idioma del programa y al hacerlo, el programa selecciona por defecto la norma de ese idioma. Para nuestro caso, ha seleccionado la NFPA, pues es la norma de mayor uso en los Estados Unidos. Como el idioma seleccionado es inglés, el programa la seleccionó por defecto. Podemos seleccionar cualquiera de ellas, pero para nuestro caso vamos a cambiarla y seleccionar la norma IEC, que es de uso internacional y que abarca a nosotros. La cuarta es para seleccionar la librería de símbolos. Por defecto se ha seleccionado la norma IEC 60617, en base a la selección anterior. Si dejamos todo esto como está, solo aparecerán los proyectos de esta norma como ejemplo. Así que vamos a seleccionar a todos. Así tendremos todos los ejemplos disponibles en el programa y de paso acceso a todas las librerías. La quinta es para seleccionar el tipo de instalación. Vamos a seleccionar personalizado y le vamos a agregar las herramientas Express. Estas proporcionan comandos y funciones especiales. Como el objetivo es instalar el programa completo, las vamos a incluir. En la parte inferior tenemos la opción de crear el acceso directo en el escritorio. Si lo desactivamos, el acceso directo no se creará. Lo dejamos activado y ahora regresamos a la ventana de instalación. Desde aquí ya podemos empezar con la instalación completa de AutoCAD Electrical 2018. Como ya tenemos instalado AutoCAD, esta instalación solo tiene 9 paquetes. El tiempo que demore está en función de la velocidad de nuestro computador. Va a demorar unos minutos la instalación.
Y para que el video no demore mucho, voy a cortar este proceso para continuar. Al terminar, se mostrará un mensaje que nos indica que la instalación se ha realizado con éxito de todos los productos seleccionados y nos recomienda revisar las alertas de información o actualización del producto. Hacemos clic en Lanzar ahora, que es el botón que está en la parte inferior derecha, para poder ingresar a la activación. Esto va a demorar unos segundos y luego se van a mostrar las 3 opciones para activar el producto. Para nuestro caso, seleccionamos la opción para ingresar un número de serie, que fue lo que nos envió Autodesk por correo. Aparece una ventana que nos da la bienvenida a la activación del producto. Así que hacemos clic en activar. Finalmente, está la ventana para ingresar el número de serie. Para nuestro caso, empieza con 900 y el resto, por ser una licencia personal, la ocultaré. Si han realizado todo el proceso del video anterior, tendrán su propio número de serie. La clave del producto para cualquier número de serie es el mismo, así que lo ingresamos directamente. Hacemos clic en siguiente y el programa comenzará a validar los datos ingresados. Recuerde estar conectado a internet para que este proceso se realice de forma correcta. El programa se activará y nos mostrará el enlace donde se indican los datos de nuestra licencia. Lo podemos abrir y corroborar los datos. Cerramos esta ventana y luego hacemos clic en finalizar. Con esto terminamos la instalación completa y correcta del programa. Como puede ver, se abre el programa y se cargan los ejemplos de todas las normas. Si vamos al icono de ayuda y lo desplegamos, podemos tener acceso a la licencia que hemos aplicado. Hacemos clic en Administrar licencia en esta nueva ventana y luego accedemos a los datos de ella, donde podemos ver que esta licencia expira dentro de 3 años. Pues bien, eso es todo en este video y en este primer curso, donde he mostrado de forma general las ventajas de usar este programa. No dejen de compartir este video, darle un clic a la manito arriba si te gustó o dejarme un comentario. En unos días pondré un mensaje en la comunidad con los resultados de las encuestas. Muchas gracias a todos los que votaron en las encuestas, a los que me escriben a mi correo y gustosamente respondo, y a los que se toman el tiempo de publicar un comentario alentando el crecimiento de este canal. Nos vemos pronto.